que justamente ustedes han formado parte del mismo. Quiero, no sin antes agradecer al Instituto Azteca de México, con el aval internacional en más de 16 países, como no también a Corporación Ibero-Americana de los Derechos Humanos y COEX, conocimiento que impulsa tu éxito. Estamos listos para iniciar y como no, para mí va a ser un placer poder invitar y presentar a nuestra experta de la jornada, a cada uno de ustedes. Recordarles que la ponencia como tal se desarrolla en este momento. Posterior a ello tendremos algún ciclo de preguntas y también mencionarles a ustedes, queridos amigos, quienes están desde la plataforma de www.capacitacionescoex.com, desde el aula virtual, que tienen las ponencias como tal ya grabadas en algunos casos. Y como no también el cuestionario autodidáctico. Cualquier duda que tengan pueden hacernos la pregunta y como no también a todos quienes están ya desde la transmisión desde COEX. Ahora, queridos amigos, vamos a iniciar ya esta jornada. Para ello pues quiero presentar a nuestra experta de la jornada, que el día de hoy nos acompaña como la ponente de este momento, la doctora especialista María José Terán Bejarano. Ella es PhD, médico cirujano con especializaciones en gestión de riesgos en desastres en la UASB, con un doctorado en ciencias de la salud, un PhD en la Universidad de Zulia, y formación en violencia de género y atención a víctimas de violencia sexual. Una amplia trayectoria directiva como ex directora médica del Hospital General Docente Ambato y actual directora médica del Centro Popular, con experiencia en sala de primera acogida. Docente universitaria en Uniandes, Indoamérica, Universidad Técnica de Ambato, capacitadora en normas técnicas de violencia basada en género y miembro activo de CODECER, como no también escritora y ponente nacional e internacional, reconocida con el galardón Ana de Peralta, municipio de Ambato 2025, y múltiples distinciones por su trayectoria profesional. Para nosotros es un gusto poder invitar y escuchar en esta noche, en esta tarde y noche de capacitación, a la doctora María José Terán Bejarano, que para nosotros es un gusto poder tenerla en esta plataforma. Sabemos de su agenda y, como no, también de su conocimiento y trayectoria, y para nosotros tenerla en este evento es de mucho placer. Doctora María José, muy buenas tardes, bienvenida a la plataforma de COEX. La hemos nombrado como coanfitrión para que pueda compartirnos su pantalla. Todo sube a la plataforma y gracias una vez más por estar aquí, por su tiempo y lo más importante, por tener esa predisposición de compartir con nuestros estudiantes de la plataforma. Le escuchamos, doctora, bienvenida, gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto es para mí poder en esta hora poder compartir con ustedes un poco del conocimiento que se tiene con la finalidad de formar excelentes profesionales del área de la salud. Bueno, no sé si todo se escucha correctamente, si se ve en la diapositiva. ¿Me confirma, por favor? Todo correcto, doctora María José. Perfecto. Está la diapositiva y la escuchamos de manera clara. Listo, entonces vamos a comenzar. Bueno, ya me dieron la bienvenida, ya saben quién soy, dónde trabajo y vamos a hablar acerca del tema puntual, un tema boom, un tema actual como es el kit púrpura, pero más que eso es los aciertos y los errores en el sistema de salud pública que al momento los estamos teniendo. Primero quiero partir para que ustedes puedan conocer acerca de las normas técnicas de atención, cómo sale esto de la sala de primera acogida, cómo sale esto del kit púrpura. Bueno, sale a partir de la norma técnica del 2014, sí, que llamada Atención Integral en Violencia de Género, pero tiene una actualización en el 2019 ya como Atención Integral a víctimas de violencia de género violencia basada en género y graves violaciones a los derechos humanos en el 2019. Es decir, ya vamos 6 años sin una actualización de una normativa. Con el Ministerio de Salud Pública he tenido acercamientos y esperemos poder obtener resultados positivos. Para poder partir de qué es lo que vamos a hacer, qué está bien, qué está mal, tenemos que primero tener conceptualizaciones, ¿ya? Vamos a partir con qué son los protocolos de atención. Un protocolo de atención médica simplemente son documentos que se describen en resumen el conjunto de procedimientos, tanto técnico como médicos, que son necesarios para la atención en una situación específica de salud, ¿sí? Todas las patologías tienen sus protocolos de atención, no solo en la parte de violencia de género o maltrato, no, las patologías tienen lo que es ahora protocolos de atención. Por tal razón, al involucrarnos en trámites legales, sea jurídicos, sean penales, es importantísimo saberlos manejar de una manera rigurosa, precisa y sobre todo con la ética profesional. Para poder conocer la normativa legal, es importante que nosotros como profesionales de salud sepamos acerca de la ley
Orgánica de Salud, del Código Orgánico Integral Penal, del el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y varias sentencias que han salido también en base a esto de violencia. Entonces, vamos a hablar el día de hoy, en este momento, acerca del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud. Este determina que el Ministerio de Salud Pública tiene ya como responsabilidad la prevención y sobre todo la atención a las víctimas de violencia en todas sus formas. Sí, violencia física, psicológica, sexual, negligencia y o abandono, con énfasis obviamente en los grupos vulnerables. Al hablar de grupos vulnerables estamos hablando de niños, de personas adultas mayores, de mujeres en estado de gestación, estamos hablando también de personas con discapacidad, estamos hablando del grupo LGTBIQ+, sí, esos son los grupos vulnerables. El artículo 31 ya reconoce el Estado a la violencia como un problema de salud pública. Por eso es responsabilidad no solo de la Autoridad Sanitaria Nacional, sino también de todos los servicios de salud, organismos seccionales y otros organismos competentes. Aquí viene el Ministerio de Salud Pública, vienen las GAD, las municipalidades de todo el estado ecuatoriano. Aquí vienen también lo que son las organizaciones nacionales como la ONU, la OPS, ¿sí? Y de la sociedad en su conjunto. Nosotros como ciudadanos, nosotros como ecuatorianos también estamos involucrados. ¿A qué? A contribuir a la disminución de todos los tipos de violencia, incluidos los de género, intrafamiliar, sexual y sobre todo el impacto que va a tener esto en el ámbito de la salud. Un tema muy importante dentro del artículo 450 nos marca los informes o exámenes de las entidades públicas y privadas. ¿Por qué he colocado énfasis en este artículo 450 de la Ley Orgánica de Salud? Porque nosotros como profesionales de salud tenemos la obligatoriedad de poder realizar un informe médico. En menores de edad puede ser pericial, llegar al punto de ser pericial para poder intervenir en los procesos judiciales. Entonces dice que en el caso de los sistemas de las localidades donde no se disponga de personal del sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, con el fin de asegurar vestigios, objetos, instrumentos, podrán intervenir a solicitud del la o el fiscal. Entonces, al hablar de un sistema especializado, sí, y de medicina legal estamos hablando de los médicos peritos del Consejo de la Judicatura, estamos hablando de los médicos legales de la Fiscalía General del Estado. Y también de los peritos acreditados externamente, ¿no? Que están anexos al Consejo de la Judicatura. Pero si no se dispone de este tipo de personal, nosotros que trabajamos en el área pública, bajo la solicitud de los fiscales, podemos estar realizando peritajes, ¿sí? Por eso es que menciona claramente que los centros de salud, clínicas o hospitales públicos que estén acreditados por el Consejo de la Judicatura podrán actuar de esta manera, ¿sí? Tenemos un ejemplo, les he colocado aquí en la mayor parte de las diapositivas ejemplos muy claros de cómo podemos hacer informes médicos y legales, ¿sí? Tenemos aquí, les he colocado una fotita así pequeña para que más o menos puedan establecer qué pasos o qué ítems son los que contienen. Entonces tenemos obviamente los datos de identificación, nombres, apellidos, cédula, estado civil, el idioma, si tiene tal vez la necesidad de un intérprete, la ocupación, todo lo que son datos de anamnesis. El segundo punto, motivo de la valoración, ¿por qué está acudiendo? Entonces puede ser que nosotros ya podemos fijar ahí debido a qué estamos valorando. Entonces, siempre todo lo que tiene que ver con violencia simplemente es presunción o sugestivo, ¿ya? Entonces, nosotros aquí colocamos por presuntos indicadores, en este caso, DAS, quiere decir de abuso sexual para no colocar la palabra. La metodología, ¿qué es lo que aplicamos? Un diálogo, una entrevista semiestructurada, los psicólogos hacen ludoterapia, ¿sí? La anamnesis integral, que es sobre todo lo que nos va a contar el paciente,
Sí, si el paciente es menor de edad, primero es una entrevista a los padres y si es mayor de edad, obviamente al paciente. La anamnesis psicológica, es importante recalcarles que en este informe que normalmente lo realizo con una psicóloga. Entonces es un informe médico psicológico y por eso es que está dividido en partes exclusivas para que los psicólogos, en este caso que trabajan conmigo, puedan defender lo que ellos escribieron. Después de la anamnesis psicológica viene el examen físico. Viene lo que son los procedimientos que se han realizado, obviamente viene la notificación que se hizo a la autoridad competente y también la posibilidad de anexarle fotografías de la valoración que se le hace en ese momento al paciente y la conclusión a la cual hemos llegado. Otro punto importante es que ustedes conozcan, ¿sí? Las definiciones. Hay términos que parecen que son iguales, pero su significado es completamente diferente. Hablamos de abuso sexual a la persona que en contra de la voluntad de otra ejecuta sobre ella o la obliga a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Entonces, abuso sexual es lo que tal vez conocíamos anteriormente como el toqueteo, el manoseo. Esto es abuso sexual. Cadena de custodia simplemente es el conjunto de procedimientos que nos van a garantizar la correcta preservación de los indicios que fueron encontrados en el lugar de hechos o en el momento en el que la paciente o el paciente llega a nuestra casa de salud, podemos recolectarlos, ¿sí? Esto siempre nos va a servir dentro de lo que es la etapa del juicio y sobre todo es la prueba para poder ir a un tribunal de justicia y ellos puedan decidir la responsabilidad o la inocencia de este acusado. Dentro de la cadena de custodia que se recoge pueden ser muestras de sangre, muestras de orina, lo que son interiores, hisopados, tanto de secreción anal, vaginal, hisopados tal vez de alguna otra parte del cuerpo que tienen que cumplir con un almacenamiento adecuado porque las muestras se pueden dañar. ¿Qué es código gris? Se nombrará código gris a todo caso de graves violaciones de los derechos humanos que se ha detectado en los establecimientos de salud, es decir, el genocidio, el secuestro forzado. Esos son código gris. Al hablar de código púrpura, ya nombramos todo lo que son casos de violencia, o sea, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Confidencialidad es la cualidad o propiedad de la información que asegura un acceso restringido, ¿sí? Solo por parte de las personas autorizadas para ello. Esto implica que se debe garantizar la seguridad del manejo de esta información porque es una información fundamental dentro de un proceso legal. ¿Qué es un consentimiento informado? Es la práctica, en la práctica asistencial, todos debemos hacer firmar un consentimiento informado en la práctica asistencial, no solo para violencia, sino para otro tipo de intervenciones quirúrgicas o prácticas asistenciales, como su nombre lo menciona. ¿Por qué? Porque es un proceso de comunicación que forma parte de la relación entre el profesional y el paciente. ¿Sí? En el cual el paciente va a aceptar o va a revocar esta intervención en cuanto a su salud. Por lo cual, este es un proceso deliberativo que el paciente obviamente va a tener la capacidad y la forma voluntaria para poder decidir si lo quiere o no lo quiere, ¿no? Obviamente nosotros tendríamos que explicarle todo lo que vamos a hacer, los procesos tanto clínicos, psicológicos, documentales y que va a llegar a un proceso posiblemente judicial. Entonces, necesitamos explicarle todo. Ahora, si nosotros no tenemos un consentimiento informado y es un procedimiento de un riesgo alto, un riesgo mayor, conforme lo que menciona el modelo de atención o el modelo de gestión de la aplicación del consentimiento informado en la práctica asistencial, debe ser expresado por el paciente por escrito o en un formulario firmado dentro de la historia clínica, ¿sí?
Al principio nosotros como salud, al hablar de sala de primera acogida, no teníamos un consentimiento informado y solíamos hacer firmar en la historia clínica, primero colocando todo lo que se le va a hacer al paciente. Entonces firmaba el papá, el representante legal, y firmaba obviamente el paciente si era paciente mayor de edad. Con eso nosotros ya tratamos de cubrirnos, ¿sí? De protegernos de que estamos comunicando qué procedimiento es el que va a ser. Con el transcurrir del tiempo y los nexos que hemos tenido con Fiscalía, con lo que es la Junta Cantonal y con el Ministerio de Salud propiamente hablando, hemos establecido un modelo de consentimiento informado en el que ya explica paso a paso, ítem a ítem, todo lo que se le va a realizar. ¿Qué es un delito? Un delito es una infracción penal, es la conducta típica, antijurídica y culpable sancionada con una pena privativa mayor a 30 días. Por eso, profesionales de la salud, sobre todo los médicos, ojo, y les he colocado en color rojo. Los certificados médicos con día, un delito es cuando se le otorga un certificado médico con más de 3 días de incapacidad, ¿sí? Pero incapacidad es igual a médico perito y o médico legal. Es decir, que los médicos que no son peritos, que son médicos profesionales de la salud en cualquier unidad hospitalaria o casa de salud en la que atienda a un paciente víctima de violencia, solo se da certificado asistencial. Es certificado de reposo, no es un certificado de incapacidad, que a veces los pacientes lo confunden. ¿Y por qué lo confunden? Porque el paciente llega a la unidad judicial tal vez lleno de sangre, tal vez con lesiones físicamente que se las puede observar. Entonces lo que hace el abogado es, no, vaya al centro de salud y que le den un certificado con días de incapacidad. Entonces, uno tiene que explicarle al paciente, ¿sí? Porque los pacientes no conocen lo que nosotros hacemos y ellos piensan que nosotros, que todos somos médicos peritos. Evidencia es todo lo que se ha usado, abandonado, dejado, quitado, cambiado, contaminado durante la comisión de un delito, sea por el sospechoso o sea por la víctima, pero que constituye una seña, muestra o indicación fundamental de los hechos investigados. Dentro de lo que son evidencias, puede ser la ropa interior, puede ser sábanas, puede ser medias, o sea, cualquier instrumento que nos pueda servir para poder recolectar los vestigios necesarios para poder determinar algún tipo de culpabilidad en contra del victimario. Revictimización, yo siempre lucho, peleo con todos los profesionales de la salud porque es lo que más hacemos. Sí, son un número innecesario de veces en las que se le pregunta al paciente qué es lo que le pasó. Sí, y esto es un proceso que se lo gestiona desde donde el paciente comienza hasta que se culmine el trámite legal. Es decir, el paciente llega a un centro de salud, ahora los guardias de seguridad son aquellos que dicen, ¿qué le pasó? Sí, es que fui violentada, es que me pegaron, es que me abusaron, es que me violaron, ¿ya? Entonces el guardia ya sabe. Entonces le hace pasar el rato que pasa, obviamente, tal vez la enfermera para poderle derivar a que saque la hoja de atención a estadística, le vuelve a preguntar y ellos solo necesitan tal vez el documento del médico para poder aperturar la hoja de atención. Después llega donde el médico o la enfermera que le toma signos y le vuelve a decir, y después donde el médico que lo atendió, después tal vez llega a la sala de primera acogida, tal vez llega a la sala de crisis, tal vez tiene que ingresar el médico residente, le hace la nota de ingreso, después viene el médico tratante y le pregunta, y después ya se va este informe a la parte judicial, el abogado de la parte, el abogado de la contraparte, después el fiscal mismo que es su propio defensor, los jueces dentro de una audiencia y así sucesivamente. Entonces, no es una, no es dos, tres, cuatro, son muchas personas que lastimosamente
revictimizamos, ¿sí? Es decir, minimizamos estos hechos con un retardo injustificado de los procesos, de la credibilidad, de la culpabilización, de la desprotección, de la negación, de la falta injustificada de una atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas o inexistentes por parte de las instituciones estatales. O sea, no solo es del ministerio, sino Ministerio de Salud, sino el de Justicia, la Junta, y así un sinnúmero de instituciones de las carteras de servicio del Estado. ¿Qué es la sala de primera acogida? Son espacios diseñados en hospitales y centros para brindar atención con calidad y calidez a víctimas de violencia de género, sexual e intrafamiliar. ¿Sí? La sala de primera atención es un espacio, pero no es lo mismo que se encuentra ubicada en la sala de emergencia, pero ellos atienden todo lo que son violencia, tal vez física, psicológica, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, emocionales, pero la diferencia con las salas de primera acogida es que no realizan peritajes. Tamizaje es todo procedimiento por el cual se va a identificar a personas aparentemente sanas que pueden estar en riesgo, ¿no? Violación es el acceso ya carnal, es mantener una relación sexual con introducción total o parcial del miembro viril por vía oral, vaginal y anal, ¿sí? O la introducción de cualquier instrumento parecido al fálico por vía anal y vía vaginal. Los principios de la atención integral en violencia de género, respeto a los derechos de los usuarios, respeto a los principios de la bioética, hay que dar un servicio de calidad y calidez, una participación institucional, es decir, no solo el Ministerio de Salud, sino trabajar con las otras carteras del Estado para un trabajo en conjunto. En caso de dudas, siempre hay que ayudarle al paciente a que entienda qué es lo que está atravesando, no revictimizar y sobre todo hacer acciones sin daño. Los derechos de los usuarios, un derecho a una atención digna, a no ser discriminado, a la confidencialidad, a que sepa acerca del consentimiento informado, el derecho a la información, comunicarle absolutamente todo lo que se va a hacer, derecho a que pueda decidir si quiere o no acceder a los servicios y sobre todo derecho a no ser revictimizado. ¿Cómo identificamos los casos sospechosos? Tenemos tres vías. Son muy claras. La una es la demanda manifiesta, es decir, yo como víctima de violencia me acerco al centro de salud, me acerco al complejo judicial, me acerco al hospital y digo, fui víctima de violencia física, psicológica o sexual. La segunda, transferencia desde el sistema de justicia. Como les digo, los pacientes van golpeados, sangrando, las ropas marcadas de sangre, con el ojo morado, pero sin un certificado médico. Entonces, los jueces, los abogados dicen, no, usted tiene que ir a una casa de salud para que le entreguen certificado. Entonces es la otra vía. Y la otra es la detección mediante el tamizaje. Ejemplo, llega una embarazada y dice, es que me golpeé porque me caí de las gradas porque me resbalé. Pero ustedes ven que tal vez la lesión que tiene a nivel del ojo es como que de un golpe contuso. Entonces ustedes ya se van dando cuenta que tiene que hacer un tamizaje y el tamizaje tiene que marcarse con responsabilidad. Para hacer el tamizaje hay varios tipos de preguntas, ¿sí? Que no son preguntas ni directivas, ni preguntas que puedan herir la susceptibilidad del paciente y pueda sentirse culpable. Entonces, puedo decir una pregunta con texto introductorio. ¿Hay algo que le preocupa? ¿Cómo van las cosas en su familia? Tal vez alguien le provoca miedo, se siente seguro. Sí, no, no vamos a preguntar, ¿su esposo le pegó? ¿Su novia le pegó? No, no podemos hacer este tipo de preguntas dirigidas y de juzgamiento, ¿no? Y otras preguntas circulares que más hacen a la reflexión. He tenido un caso parecido al suyo de una mujer embarazada que vino y nos manifestó de que se había caído de las gradas, pero después no supo indicar que había sido víctima de violencia física. Tal vez usted sabe, usted tiene conocimiento de este tipo de situaciones que pueden pasar. Entonces ahí es como que los pacientes se sensibilizan y toman confianza y empiezan a hablar, ¿no? Entonces, aquí he revisado su historia clínica y encuentro algunos aspectos que me gustaría comentar con usted o tiene algún problema con su pareja. Entonces, tratar de
buscar un nexo para poder ayudar y poder recopilar nosotros la información que se necesita. ¿Cuáles son los parámetros de la atención? Obviamente, ambiente cálido, con privacidad, porque no puedo en triaje preguntarle, la señora Julia, que le pegó el esposo, por favor, acérquese. No, no puedo. Sí, necesito llevarle a un espacio en donde haya calidad, donde haya privacidad, porque no todos los tipos de violencia se tratan de la misma manera. El ciclo de vida de los pacientes es fundamental, porque puede ser que llegue una mujer agredida físicamente, que tiene tres hijos. El uno tiene 15, la otra tiene 13 y el otro tiene 3 años. Entonces, el grande ya se da cuenta, obviamente, de qué tipo de violencia está viviendo su mamá y la violencia psicológica que puede estar viviendo el chico. La otra adolescente de 13 puede estarse dando cuenta o puede que no se dé cuenta. Y el de 3 años, aún peor. O sea, quiero a papi, quiero que papi esté con mami y no identifican la gravedad de la violencia que está pasando a la mamá. Y sobre todo, respetar la confidencialidad, porque toda la información que se recaba, toda esa información va dentro de un informe para un trámite judicial. Vamos a la parte más controversial de esta exposición, en la que son los aciertos y los errores. Al hablar de aciertos y errores, la primera situación son la definición y la conceptualización. Es decir, no es lo mismo maltrato que violencia, ni abuso que violación, ni negligencia. Son términos que se asemejan, pero dentro de lo que es la definición son diferentes. Sí, entonces si me dicen llegó un paciente con maltrato, y de violación. Entonces, una cosa es maltrato y otra cosa es violación, que ya hablamos anteriormente en la definición de lo que son los conceptos. ¿Qué entendemos nosotros como casas asistenciales, como unidades hospitalarias, como centros de salud? Estamos preparados para atender violencia física, psicológica, sexual, negligencia y o abandono, pero no estamos para poder atender violencias patrimoniales, que son muy diferentes que violencia psicológica. ¿Sí? Entonces es de suma importancia que ustedes sepan qué violencias tratamos para que ustedes puedan seguir investigando y preparándose. Varios subtipos en el ámbito sexual. Al hablar de violencia sexual, esta engloba muchos subtipos. Sí, el abuso sexual, que como les decía es el manoseo, el toqueteo. El acoso sexual es el hecho de que una persona trate de a ver, trate de poder conseguir algo de una persona que está a su cargo. Un ejemplo para que me puedan entender es que un jefe empiece tal vez a tratar de intimidar a su secretaria, o un profesor a una estudiante, ¿sí? Eso es acoso sexual, cuando hay un grado de supremacía. El estupro, sí, es cuando una adolescente, un menor de edad, menor de 14 años, mediante gestión de confianza, mediante el hecho de que puedan manipular a este menor de edad, un mayor de 18 años, eso se llama estupro. Proselitismo es la introducción a la prostitución. La trata de blancas obviamente es tal vez la venta de servicios de adolescentes o de chicas. Y el incesto es las relaciones sexuales que existen en el hogar, ¿sí? Tal vez de papá con hijas, de hermanos, ¿sí? La atención debe ser personalizada, personalizada, individualizada, sensibilizada y humana. Como les manifesté en el ejemplo anterior, si tengo una mamá que llega con sus tres hijos, la mamá no va a sentir lo mismo que sus tres hijos, ni los tres hijos van a sentir lo mismo que la mamá. ¿Sí? En temas de qué es violencia, deberíamos seguir, bueno, nosotros como sala y mi persona como profesional, seguimos cursos de humanismo, cursos de ética, cursos de sensibilización, porque no es lo mismo tratar a un paciente que viene con un dolor abdominal, con una fractura, a un paciente que es víctima de violencia, ¿sí? Que esto engloba tanto la parte psicológica, la parte social y la parte clínica.
Los ciclos de vida, como les dije, tratar un niño igual que un adulto, que un adolescente, que adultos mayores, que personas con discapacidad o LGTBI, es un cambio radical en la atención de cada uno de ellos. Tres, la activación. ¿Es lo mismo código púrpura que kit púrpura? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque código púrpura es activar un sistema. Es activar un sistema, pero en una casa de salud, en un servicio de emergencia, en una sala de primera acogida, en una sala de intervención en crisis, que también incluye activar a la parte judicial o legal, como es Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Junta Cantonal, las comisarías, tenencias políticas y otro tipo de instituciones, ¿sí? Como el Ministerio de Educación, que ahora es fundamental con sus departamentos de ese. ¿Qué es un kit púrpura? Un kit púrpura es el complemento con exámenes de laboratorio y con medicamentos que son fundamentales y específicos. Entonces tenemos antibióticos, antirretrovirales, la píldora del día después que es la AEO, la inmunoglobulina HB para la hepatitis B. Entonces son dos cosas completamente diferentes, pero que se engloban para poder formar este código. Les he colocado aquí unos resúmenes que son fundamentales para la práctica cotidiana en los centros de salud acerca de lo que son los tratamientos tanto para adultos como lo que son los tratamientos para los niños. Tratamiento antibiótico, tratamiento antirretroviral y lo que es AEO y la inmunoglobulina. O sea, en total son 4 parámetros de tratamiento que tenemos que darle a nuestros pacientes víctimas de violencia sexual. Tratamiento antibiótico. Penicilina benzatínica de 1.200.000 a 2.400.000, todo depende del peso, ¿sí? En kilos. Una sola dosis intramuscular. La ceftriaxona, 1 gramo, una dosis intramuscular. Entonces, técnicamente no se van a olvidar una inyección en el un glúteo y la otra en el otro glúteo. Punto. Vía oral, tinidazol de 2 gramos, vía oral o metronidazol 2 gramos, vía oral, una dosis. Acitromicina, 1 gramo, vía oral, una dosis. Antibiótico oral de emergencia tenemos al levonorgestrel de 1.5 miligramos y si en este caso no tuviéramos la levonorgestrel, tendríamos que colocarle el método de Juste, que son 4 tabletas en este momento del anticonceptivo y 4 tabletas a las 12 horas posteriores. Importante recordar que el tratamiento profiláctico antibiótico como el anticonceptivo oral de emergencia debemos dar hasta los 3 días, es decir, las 72 horas después del delito. El tratamiento profiláctico antirretroviral. Tenemos para adultos lo que es el dolutegravir, la amibudina y tenofovir disoproxil fumarate, que viene un frasco de 30 tabletas. Pero nosotros tenemos que aperturar y retirar 2 tabletas porque el tratamiento es para 28 días. La recomendación fundamental para esto es que la medicación ARB deberá darse en la noche después de la cena y a descansar. Con esto evitamos efectos adversos terribles. Evitamos que los pacientes tengan un rechazo a seguir tomando la medicación por la presencia de los efectos secundarios y pueda descansar tranquilamente. Entonces, con eso es como que anclamos al paciente a que continúe su tratamiento por los 28 días. La inmunoglobulina HB es una dosis intramuscular, es decir, ¿cómo se calcula esta dosis? 12 unidades internacionales por kilo de peso. El resultado lo vamos a dividir para 180 y eso le vamos a colocar en viales. No se puede dar más de 5 viales intramusculares y eso se le puede dar hasta el día 14 del delito. El tratamiento para niños es muy similar
Igual tratamiento antibiótico, el ARB, el anticonceptivo oral de emergencia, si la paciente obviamente ya tiene una edad fértil, por así llamarlo, y la inmunoglobulina HB. El tratamiento profiláctico, igual, penicilina intramuscular, 1200 con una sola dosis intramuscular, la subtracción al cálculo del peso del niño por 20 a 80 miligramos kilogramo peso, una dosis intramuscular, la vía oral, claritromicina en niños de 6 meses a 12 años, 7.5 miligramos kilogramos, una sola dosis, y del metronidazol de igual forma, una sola dosis. El anticonceptivo oral de emergencia, lo mismo, 1.5 miligramos. Obviamente, preguntar si a la paciente ya le llegó la menstruación, ¿no? Porque hay niñas que no les llega la menstruación y les dan el AEO, entonces no tiene un significado. Tratamiento antirretroviral. Tenemos de dos tipos, los niños que pesan menos de 45 kilos y los niños que pesan ya más de 45 kilos. Los niños que pesan menos de 45 kilos son un jarabe y unos comprimidos. El jarabe es abacavir, es la mibudina de 120 miligramos sobre 60 miligramos jarabe, dosis de 4 miligramos kilogramo, dosis cada 12 horas. Y el dolutegravir son comprimidos, ¿no? Dispersables de niños mayores de 3 kilos, pero menores a 20. Ya cuando tenemos niños mayores de 45 kilos, obviamente tenemos que dar la dosis de adulto, es decir, el frasco de los adultos de dolutegravir, lamivudina, tenofovir, disoproxil fumarate, una diaria por 28 días. Y hay que prescribir, obviamente, en la noche para evitar el rechazo de tratamiento por efectos secundarios. Dar igual hasta las 72 horas del presunto delito. La inmunoglobulina es lo mismo, la misma dosis, 2 unidades kilogramo de peso. El resultado vamos a dividir para 180 y no podemos dar más de 5 viales y el tratamiento es hasta el día 14 del presunto delito. Como tercer punto es muy importante el acompañamiento. Debe haber un acompañamiento profesional, si es que amerita policial y sobre todo la ambulancia. El acompañamiento, la norma técnica es muy clara, demasiado clara, y menciona que el profesional que atendió al paciente víctima de violencia debe, sí, debe darle seguimiento, y esto implica que si no se puede resolver la atención en esa casa de salud, debe ser trasladado a una de mayor complejidad, siempre con acompañamiento. Es decir, no, le doy la hoja de referencia, tome y vaya a la sala de primera acogida y ahí queda. No, ¿por qué? Porque el paciente no llega. A veces los pacientes dicen, no, es que más del trámite burocrático, el trámite que tengo que hacer, no tengo transporte, no tengo dinero, y lo dejan ahí y nunca llega a la sala. Entonces tenemos que darle el seguimiento adecuado. Eh, Antes sí pasaba de que mandaban las hojas de referencia y el paciente nunca llegaba. Por eso es que se crearon estas hojas, los formularios de notificación obligatoria en casos de violencia de género, que ya les voy a hablar en adelante. Es para marcar la responsabilidad de la notificación a la autoridad competente, ¿sí? Y ellos puedan tomar contacto con la víctima y poder preguntar, o sea, si hicieron el trámite o no hicieron el trámite y continuar, ¿sí? Y dice, y esta no debe correr con ningún gasto en el transcurso de su traslado. Lastimosamente, una cosa es lo que es la norma técnica que se preocupa o se centra en los pacientes, más no en todo lo que engloba el transporte de aquello, ¿no? La ambulancia, dependiendo del cometimiento del delito, se debe hacer el uso de la movilidad necesaria, porque ese recurso de transporte puede ser ocupado por otra paciente que en verdad lo necesite por su riesgo vital. Recordemos que para poder enviar un paciente en ambulancia es importante ver el riesgo vital, estabilizar a la paciente y referir si es necesario. Si una paciente violentada sexualmente acude a mi centro de salud, no puedo coger y decir, ay, no, es un caso de una violación y le voy a mandar, y la paciente está que con sangrado extremo, está con shock hipovolémico, y le digo, no, señorita, ¿sabe qué? Váyase nomás al hospital. No,
Tengo que darle todo lo que es en ese momento vital para la paciente, es decir, estabilizarle y ahí sí, cuando ya esté estable, poderle referir. Ahí sí necesito una ambulancia y obviamente necesito solicitar. Pero si tengo una paciente que esté estable, puedo llamar al 911 y solicitar el apoyo para el transporte. Ya vamos a hablar eso más luego. Hay otros medios que podemos utilizar como para el transporte, como llamar al 911, solicitar movilización con Policía Nacional, DINAPEN, el DEVIV o finalmente ocupar nuestros propios medios, ¿no? Es importante saber llamar al 911. Ese es otro punto fundamental, porque al llamar al 911 tienen que primero se presentan, indican dónde se encuentran y qué es lo que necesitan. Yo les digo esto porque he aprendido con el pasar del tiempo que voy ya en sala de primera acogida, es que me llega un niño víctima de violencia sexual por parte de su padrastro, ¿ya? Y llega con la abuela, no llega con la mamá y yo necesito que ese niño sea transportado pongamos que tiene que ser transportado a la Junta Cantonal, se me ocurre, ¿ya? Entonces yo llamo y digo, necesito que sea trasladado por el servicio de la DINAPEN, o sea, porque ya enfoco, o sea, es un menor de edad, DINAPEN se encarga del menor de edad. Si estoy hablando de violencia sexual, se llama el departamento de UNCIS. Entonces necesito que se acerque al departamento de UNCIS para que pueda tomar contacto con la mamá, porque la mamá no está aquí para poder recopilar información e indicarle que el paciente se va a quedar hospitalizado. O si tengo que un paciente, una mujer, una paciente que fue víctima de violencia física por parte de su esposo y el esposo está afuera, entonces necesito Policía Nacional o necesito al departamento del DEVIV, que es el Departamento de Violencia Intrafamiliar. Tenemos que saber qué necesita, solicitar qué necesitamos para que pueda ser transportado, porque me pueden llegar los policías en una moto y yo necesito que ese niño le transporten a otro lado y yo en moto no hago nada. Cuarto, emergencia versus hospitalización. Medir el riesgo psicosocial, ¿sí? Es importante saber el entorno familiar de ese paciente y sobre todo la vulneración de los derechos de la o las víctimas. Si es que el agresor está dentro del mismo núcleo familiar, es obvio que no le voy a poder mandar a la casa. Necesito hacer hospitalización y esperar hasta que la Junta Cantonal me puede enviar una medida de protección y poderle mandar a ese menor con un representante legal provisional hasta que se dé la audiencia y todo para que pueda ir a un lugar en donde el paciente se pueda sentir tranquilo y seguro. Revictimización es simplemente frecuente e innecesario por parte de todo el sistema, como habíamos hablado en el tema de revictimización. Protección de derecho en busca de medidas es lo que les mencionaba. Necesitamos que el paciente salga. Medida de protección que incluye la boleta de auxilio y la activación del botón de pánico. Entonces, todo paciente que ingresa a la unidad hospitalaria en busca de una medida de protección necesita sacar todo esto en la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Quinto, ¿cuándo decidir el alta? Se ha iniciado el trámite legal correspondiente encontrándose actualmente en curso. Es decir, cuando el paciente ya tiene un trámite que ha iniciado, ya puede irse de alta, siempre y cuando el agresor no viva en el mismo entorno social. Si la paciente estuvo con su esposo y su esposo le maltrataba y ella dice, no, yo ya me voy a ir a vivir con mi mamá, ya perfecto. Entonces, como ya tiene una boleta de auxilio, le podemos dar el alta para que se pueda ir con su mamá, pero ya sabemos que está ya con un proceso legal. Cuando existen medidas de protección vigentes debidamente respaldadas por documentación legal. Los pacientes, no, es que yo sí tengo la medida y no sé dónde está. Entonces, yo no saco nada que el paciente se vaya porque puede venir nuevamente violentado porque no tiene una medida impresa. Ahora, cuando se llama el 911 y porque le está violentando psicológicamente o tal vez le está agrediendo físicamente, ella necesita o el paciente necesita sacar y dice, aquí está mi medida, aquí está mi boleta de auxilio. Entonces, por favor, haga lo que tenga que hacer. Entonces, el agresor puede ir preso. La paciente se encuentra estable desde el punto de vista físico, clínico y psicológico. Si la paciente está bien en estos tres puntos, puede darse de alta.
Anteriormente decían, no, es que no tenemos disponibilidad de camas y por eso se van a ir los pacientes víctimas de abuso sexual o de maltrato. No, ahora no. La disponibilidad de camas no es un punto para nosotros poder dar el alta a esa paciente que puede correr obviamente peligro afuera, ¿sí? Y simplemente es importante completar la valoración integral en base a la normativa técnica. Sexto punto, el acompañamiento. Perdón, el seguimiento. El seguimiento es, el acompañamiento psicológico es fundamental dentro del abordaje integral del paciente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes, es decir, más del 40% de pacientes víctimas de violencia física, psicológica, sexual y sobre todo del ámbito sexual, se sienten culpables por lo que les pasó y estos pacientes tienden a hacer intentos autolíticos. Sí, por eso es la alta incidencia también de suicidios en nuestra provincia, ¿sí? Se debe realizar control y seguimiento de efectos posibles asociados al tratamiento de antirretrovirales. Cuando nosotros damos el tratamiento, yo les hablaba de que puede tener diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza, dolor de barriga, mareo, priaprismo y un sinnúmero de efectos adversos. Entonces, hay que decirle al paciente los efectos adversos que puede tener, como no los puede tener. Y por eso es importante el seguimiento en base al control de exámenes. El control de exámenes de laboratorio es al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y sobre todo a los 12 meses, es decir, al año, cuando yo vea los resultados y vea que los resultados están negativos, yo al año le doy de alta a mi paciente con la seguridad de que no se contagió de VIH. Se debe realizar la derivación correspondiente en el caso de que el establecimiento no cuente con la atención requerida dentro de su cartera de servicios. Si yo en mi centro de salud no tengo el kit púrpura, o sea, puedo activar el código púrpura, pero no tengo el kit púrpura, tengo que transferirle a una casa de salud la más cercana que tenga. ¿Sí? Y si tengo que notificar adicional al formulario 094 de que yo atendí ese caso, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Al final hay una cápite de un artículo del Código Orgánico Integral Penal en el que nos puede dar la corresponsabilidad de no haber denunciado. Si no acude este paciente a sus controles, es que algo está pasando, ¿sí? Siempre pedir dirección, números de teléfono, o sea, de contactos para poderlos ubicar y hacerles el seguimiento. Sobre todo esto va enmarcado en los centros de salud porque las unidades hospitalarias no podemos hacer seguimientos en el entorno social, ¿no? Es decir, no podemos hacer visitas, pero lo que es los centros de salud sí lo pueden hacer. Hay 11 pasos específicos en la atención en violencia basada en género. El primero es activar el código púrpura, que simplemente es ponerse alerta para poder llenar toda la documentación de manera correcta, comunicando a la autoridad respectiva de que tenemos un presunto caso de violencia, ¿sí? La segunda es la intervención en crisis, que no es necesario ser perdón, ser psicólogo para poder dar en crisis, para poder dar una buena intervención en crisis. Puede ser el interno, el médico, el psicólogo, el tratante, el residente, puede ser cualquiera, pero lo importante es buscar estrategias de comunicación asertiva, ¿sí? Es preguntar lo que necesariamente necesitamos sin que exista revictimización, como dice la anamnesis, ¿sí? Si tengo un paciente menor de edad, no le voy a preguntar nada al paciente menor de edad, le voy a preguntar al responsable legal. Si es un paciente de mayor de edad, obviamente le tengo que preguntar, pero lo necesario, porque si no soy médico perito, no me sirve mucho esa información que tal vez le sirva al médico legal o le sirva al psicólogo. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido casos en que los niños hablan con los psicólogos de las unidades educativas y cuando llegan a la sala dicen, no, ya no quiero hablar. Ya le dije todo a la psicóloga. Entonces nosotros ya no podemos hacer un informe médico, psicológico, pericial, sino que ya nos toca indicar que la psicóloga tal de la unidad educativa intervino al menor de edad y ella sabe el contexto de toda la información que se necesita. O tal vez la posibilidad de que ese niño vaya a una cámara de GESEL.
¿sí? El examen físico, tomar signos vitales es fundamental. Siempre hay que revisarle superficialmente. Ya si hablamos de violencia sexual, no hay que revisar las partes íntimas. Si no son peritos, no son expertos, no se metan en las partes genitales, ¿ya? Valoración del estado mental, siempre brindar estabilidad emocional. A veces es solo circunstancial, puede ser ataques de shock, es decir, entran gritando, entran llorando, no hablan o a veces hablan mucho, o situaciones en las que tenemos que hacer, obviamente, contención, pero ya por parte de psicología o de psiquiatría. Diagnóstico y tratamiento para los casos de violencia física. Recomendación, no pongan presunta agresión física si es que no saben bien el contexto, pero básense en la codificación internacional de las enfermedades, que es del CIE-10. Ahí claramente podemos poner traumatismo superficial, traumatismo de mano, traumatismo de cara, traumatismo, pero pueden describir lo que están observando, ¿sí? Para abuso físico y marcar la necesidad tal vez de antibiótico, de antiinflamatorio, depende de lo que se encuentre en la lesión. El registro de caso es simplemente anotar todas las indicaciones descritas claramente en la historia clínica, en la hoja de evolución, en la hoja de atención de emergencia. Es decir, van a anotar todo en la historia clínica porque la historia clínica es la que les puede salvar de un trámite o un proceso legal cuando ustedes son llamados como testigos o como son llamados como peritos. La valoración del riesgo social, si es inminente el riesgo de este paciente, lo voy a hospitalizar. Y si es que no, obviamente lo voy a mandar a su casa y puedo hacer el 9, que es el plan de emergencia o derivación, es decir, voy a enviarle a la terapia psicológica para que la pueda realizar en lo que es el centro de salud, porque tal vez vive en Puerto Arturo o 2 horas para adentro. Entonces, venir al hospital como que no, la situación económica, la situación de transporte no da, entonces necesitamos mandar un centro de salud para que no se pierda esta conexión de poder ayudar al paciente. Y décimo, notificar. Es importante notificar. Ahora con el formulario 094 es fundamental que nosotros tenemos que notificar a la autoridad competente, en este caso la fiscalía, para que pueda seguir todo el trámite. Y el seguimiento, como les dije, tanto para el control de exámenes de laboratorio como lo que son para los controles psicológicos. Exámenes de laboratorio, biometría, los que son de control, ¿no? Los que son de la valoración inicial, biometría hemática, una química sanguínea, glucosa, oro y creatinina, un perfil hepático, porque si es que le vamos a dar antirretroviral, necesitamos saber cómo está ese hígado, ¿no? El serológico, VIH, VDRL, hepatitis B y C, el elemental y microscópico de orina más presencia de espermatozoides y adicionalmente, si el cuadro lo amerita, un etanol, un toxicológico, una beta, dependiendo de el anamnesis que vayamos construyendo. Sostengo que cuando más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegidos por el hombre contra la crueldad del hombre. Mahatma Gandhi. Voy a exponer unas fotos que son reales, que son muy duras, que tal vez puedan causar mucha sensibilidad hacia ustedes, pero es la realidad, es lo que vivimos, ¿sí? Voy a primero pasar unas fotos de una violencia física a una menor de edad. Violencia física es cuando se golpea la mayor parte del cuerpo, mientras que actualmente hay agresiones autoinfligidas por los propios chicos, pero son en miembros superiores, en miembros inferiores y tal vez en lo que es parilla costal. Pero si ya vemos que hay en brazo, hay en lo que son costillitas, en el tórax anterior, hablamos de los miembros inferiores, hablamos de la región glútea, hablamos de cara, hablamos de oreja, eso ya es agresión física. Y no se diga en una persona adulta, ¿sí? Miren, lesiones a nivel de tórax posterior, a nivel de glúteos, a nivel de ojos. Lo que vemos son hematomas, vemos equimosis, vemos escoriaciones que son recientes por la coloración que estos tienden a tener. Es decir, rojo reciente, violeta ya va más de 7 días y verde va más de 10 días, ¿no? Según la tipología de la medicina legal. Aquí tenemos un caso de una negligencia en cuidados, o sea, observamos aquí que ustedes me van a decir si les pongo a hacer una especie de evaluación, ¿qué es? ¿Una niña o un niño? Me van a decir, por el corte es un niño. No, es una niña. Es una niña que sufrió negligencia, la mamá le cortó el pelo tipo hombre, no son aretes, son imperdibles en un lugar en el que no deberían estar, porque los aretes son en la parte de los
lóbulos, no son en la parte del cartílago. Como podemos ver, el desaseo ha hecho que estos niños tengan un problema de piel, ¿sí? Y lo más cruel, una agresión sexual. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos en la imagen que se refleja a su izquierda, es una violencia sexual con un desgarro reciente a nivel de lo que es las 6 horas, como pudiera representar según lo que es la carátula horaria, ¿no? Sangrante, reciente porque tenemos bordes eritematosos, congestivos, sangrantes, y en la foto en la que se encuentran las piernas, ustedes ven el grado de sangrado que tuvo la paciente. Tengo otra foto igual aquí, que son ya desgarros ya más o menos de unos 5 días de evolución, porque ustedes pueden ver aquí la cicatrización que se está armando en la parte a nivel de las 6 horas, pero es de la horquilla posterior. Y lo mismo en los labios menores y labios mayores, una lesión así tipo equimótica, sí, casi sangrante, congestiva, que se encuentra a nivel de la cavidad genital femenina, ¿no? Igual en la foto que marca a su derecha, encontramos un himen anular íntegro, un semilunar íntegro, pero a nivel de la horquilla posterior podemos ver que sí hubo algún intento de penetración, porque hay justo una mini fisura a nivel de la horquilla posterior. Aquí tenemos otro caso, sí, a nivel de las 5 horas, para poder hablar de carátula horaria, es como el reloj, o sea, 12 en la parte superior, 3, 6 y 9. Entonces aquí podemos ver que es más o menos a las 5, bordes eritematosos, congestivos, sangrantes. Igual aquí en la otra fotografía, a nivel de las 7 horas aproximadamente. No son horas de la mañana ni son horas de la tarde, son solo horas según comparo carátula horaria. Aquí tenemos el ano de un niño, sí, en la que encontramos un hematoma a nivel del contorno anal por el traumatismo contundente que tuvo. Adicional a esto, donde están las flechitas son desgarros recientes, ¿no? En este caso sería un desgarro a la 1, un desgarro a las 11 y un desgarro más o menos a las 7 horas según comparo carátula horaria. En la otra fotografía tenemos igual un desgarro a nivel de las 7 horas según comparo carátula horaria. Estos no son AS y me han llegado a mi unidad hospitalaria, ¿sí? Como vemos aquí era una paciente ya un poco niña cursando a la adolescencia, en la que le había visto una obstetriz y le había dicho, no, su hija no tiene himen y vino corriendo donde nosotros a que le hagamos la valoración. Obviamente no se puede valorar doble vez a una paciente, pero la mamá insistió y nos firmó el consentimiento informado y le indicamos que es un himen coliforme, perdón, un himen dilatable, es decir, que se ha extendido y no hay absolutamente nada, ¿sí? Mientras que en lo que vemos que está sangrando es una menstruación. ¿Sí? No hubo ningún tipo de desgarro, es una menstruación, por eso ustedes pueden ver en el canal vaginal el sangrado que está ahí reposando. Lo mismo acá, no tenemos signos de agresión sexual, son ímenes completamente íntegros, de forma de tipo dilatable, es decir, que se extiende y se acopla, ¿no? ¿Hay que llenar el formulario 094? Sí, actualmente y a partir del año 2022 en febrero se inició el proceso de notificación de casos de formulario obligatorio de presunta violencia de género, ¿no? Aquí tenemos la primera parte en la que menciona datos del establecimiento, datos del usuario, atención a grupos vulnerables y los presuntos casos de violaciones, ¿no? Aquí tenemos los datos de la atención, los datos del procedimiento, la firma y fecha de la responsabilidad, la autoridad máxima que firma de su establecimiento de salud y cuando llega a la Fiscalía General del Estado.
Tenemos aquí un modelo de un informe, igual datos de identificación, la presunción de los hechos, de los hallazgos del examen físico, el hallazgo a nivel psicológico, los procedimientos realizados, los CIE-10 de los presuntivos diagnósticos y definitivos diagnósticos. Como presuntivo siempre va a ser el abuso físico, psicológico, sexual y como definitivo lo que en verdad encontramos y las indicaciones generales, o sea, mandamos a la autoridad competente y estamos en espera de las medidas de protección. La activación del sistema en el trabajo interinstitucional es un trabajo coordinado. Fiscalía General del Estado atiende a víctimas de violencia, a mayores de edad, delitos flagrantes y violencia de género. Lo que es el Consejo de Protección de Derechos atiende a todo lo que son niños, niñas y adolescentes para ayudarles con la medida de protección, boleta de auxilio y activación del botón de pánico. Lo que es la Policía Nacional, tenemos a la DINAPEN que atiende todo lo que son niños maltratados físicamente y niños abandonados, la UNCIS, todo lo que es niños de violencia sexual, y el DEVIP, todo lo que son mujeres víctimas de violencia física. El Ministerio de Educación, obviamente, ahora con sus departamentos de psicología estudiantil, son una parte fundamental dentro de nuestro sistema de activación de códigos púrpura. La municipalidad de Ambato con la casa de acogimiento, cuando vemos que hay pacientes que no pueden llegar a sus casas, obviamente hacemos el nexo para que puedan tener un lugar en donde puedan ellas desarrollarse por un momento. Los tips. No pregunte más de lo que no sea necesario, no revictimice si no sabe cómo actuar, no revise, en verdad, no revise si no tiene experiencia y aún peor conocimiento, respire. Piense cómo va a proceder. No se desespere. Solicite ayuda al ministerio, a la sala de acogida, al 911. Cumpla con lo descrito en la norma técnica de atención en violencia basada en género. Si no la tienen, descárguense de la página del ministerio mismo de gov.es o pongan en el Google norma técnica de atención en violencia de género y se descargan para que puedan leerse. Realice acompañamiento hasta que reciba la atención con especialidad requerida. Realiza el llenado correcto de sus documentos, de todo lo que usted hizo, si su intervención en crisis, si su asesoría, si llenó el formulario 94, todo eso anote tranquilamente en la historia porque eso le va a salvar la vida. Llene la hoja de referencia en caso de flagrancia para derivación a la sala de primera acogida o a la Fiscalía General del Estado. Cuídese y tenga respaldo de su atención porque en algún momento puede ser llamado a una versión o una audiencia y manejo del autocuidado en salud mental. Las personas que atendemos este tipo de pacientes deberíamos tener un psicólogo para poder hacer un desfogue emocional, una retroalimentación positiva para su vida. Y eso es lo que les tenía hasta el final. Artículo del Código Orgánico Integral Penal, el 218, desatención del servicio de salud. La persona que en obligación de prestar un servicio de salud y con capacidad de hacerlo se niegue a atender a pacientes en estado de emergencia será sancionada con una pena privativa solo de 1 a 3 años. ¿Sí? Esto tiene concordancia con la ley del derecho y amparo al paciente en el artículo 7 y la ley orgánica de salud en el 2, en el 203 y en el artículo 49. El desconocimiento no exime la culpa, por favor. El artículo 76, omisión de denuncia por parte de cualquier profesional. La o el profesional o el auxiliar de medicina u otras ramas relacionadas con la salud que reciba una persona con signos de haber sufrido graves violaciones de los derechos humanos, a la integridad sexual y reproductiva o muerte violenta y no denuncie el hecho, será sancionado con una pena privativa de 2 a 6 meses. Y esto tiene que ver con el deber de denunciar, mas no es secreto profesional. Y para culminar, compañeros, el éxito del proceso completo está en un trabajo integral e interinstitucional en la que exista apoyo, cooperación, sensibilización, no revictimización ni vulneración de derechos. Eso ha sido todo. Espero que esto lo lleven a la práctica diaria porque nadie puede estar a salvo de que nos pueda llegar algún tipo de casos de violencia.
Muchísimas gracias, doctora María José. Qué información de mucho valor. Y lo más importante también desde esta parte, lo he tocado desde un punto bastante legal y sobre todo nos queda clarísimo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en estas prácticas, ¿no? A veces por este desconocimiento, como usted me decía, la ley no nos exime, pero a su vez también este desconocimiento nos puede llevar en vez de poder ayudar, simplemente entorpecer los procesos que son muy importantes que se cumplan. Doctora, Así tenemos una es. pregunta y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ver si podemos contestar esta pregunta acá. Alison nos dice, con respecto a la notificación del caso, del presunto caso de violencia, ¿quién es el responsable de la elaboración del formulario, el 94? ¿Y cuál es el flujo que se debe seguir? ¿Necesariamente si es mujer debe ir a la ginecología? Nos pregunta por favor Alison, doctora. Ya, claro. ¿Cuál es el protocolo de la notificación del formulario 094? Es el primer profesional que capta al paciente tiene que llenarlo. Obviamente, si el profesional es un odontólogo, no va a ser el odontólogo, tiene que transferirle a la valoración por el médico que está de turno, sea médico, sea obstetriz o el psicólogo. Cualquiera de los tres tienen la obligatoriedad de notificar en el llenado del formulario 094 y hacer posterior el informe, porque no solo es el formulario, es con un informe, como les me mostré anteriormente. Esos dos documentos tienen que notificarle a ustedes, me imagino que por órgano regular, es decir, ustedes notifican a su autoridad, que en este caso sería la directora o el director del hospital, para que ella pueda llevarle a la Fiscalía General del Estado, a la Junta Cantonal o a la Tenencia Política o a la Policía Nacional en el caso de que les llamen para que puedan notificar. Ahora, si es una víctima de violencia sexual y es mujer, obviamente tiene que verle ginecología. ¿Por qué? Porque ellos son quienes activan el código púrpura, ellos son quienes activan todo lo que es la medicación y todo lo que es exámenes de acuerdo a al contexto ginecológico de la mujer. De que le pueda atender un ginecólogo hombre o una ginecóloga obviamente mujer, eso ya depende del profesional que se encuentre, pero el protocolo o el flujo de atención es que el paciente tiene que ingresar por ginecología. Perfecto, doctora, muy amable. En el caso de que sea, por ejemplo, un niño un varón menor de edad o también a determinada edad, ¿quién le atendería, doctora? En este caso sería pediatría. ¿Sí? Pediatría. Tiene que, o sea, es por edades. Si tengo una mujer, obviamente va a ginecología y si tengo niños o es una niña o un niño, tiene que entrar por pediatría. Ok, perfecto, doctora. Doctora, también nos dicen excelente ponencia, muy clara y gracias por zafarnos de muchas dudas. Gracias, chicos, desde la plataforma www.capacitacionescoex.com. De igual manera, desde nuestro canal de YouTube nos han llegado los agradecimientos. Excelente ponencia y muy concreta la información. Gracias, chicos, a ustedes, más bien. Les agradecemos por estar en esta primera parte. Doctora, finalmente, un mensaje que podamos hacerle llegar, por favor, a todos nuestros amigos quienes están formando parte de este evento, estudiantes, profesionales e incluso personas quienes están direccionándose a poder especializarse a un futuro en estas ramas. Por favor, le escuchamos. Claro, un mensaje muy claro sería vayan acoplándose a lo que es su pasión. Yo nunca pensé estar en esta rama de lo que es la medicina legal, pero por una casualidad estoy aquí y es algo que me apasiona. Busquen lo que les gusta, traten de demostrar, sobre todo, ser profesionales, pero los profesionales que necesitamos ahora en la actualidad, necesitamos profesionales humanos, sensibles y éticos. Gracias, doctora María José. Muy agradecido por su mensaje y su tiempo.